Chico, estate quieto ahí, pórtate bien. Pórtate bien para que los reyes te traigan juguetes, chico. No me deja. A ver si este lado se puede hacer. Ay, bueno. Bueno, querido amigo mío, quiero hacer una directa cortica. He visto algunas cosas en las redes sociales y la verdad me he quedado hasta asombrado. Me he quedado asombrado hasta de la manipulación y de las cosas que suceden, ¿no? ¿De qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar de dos cosas hoy. Voy a hablar sobre el invento de Constitución de Cuba. What's up, man? Y voy a hablar sobre Venezuela en este caso. ¿Ok? Sí. Déjeme decirle algo. Primero voy a hablar de lo de Cuba. Sobre la Constitución. Ya ustedes saben todo cuál es la orientación mía sobre la idea de... Considero la mejor idea, la más saludable, el no, el votar por el no. El votar por el no. En 60 años el gobierno de Cuba no le ha dado la oportunidad a ese cubano a poder ir a unas elecciones donde pueda marcar simplemente si está o no está de acuerdo. En esta boleta no se está discutiendo nada, se está discutiendo solamente si el cubano está de acuerdo en una constitución nueva que lo único que hace es tener todas las garantías de la dictadura para reprimir más abiertamente y garantizarle a los inversionistas extranjeros las inversiones dentro de Cuba. No hay otra razón. Aquí no hay más nada, aquí no se está discutiendo de derechos, aquí no se está planteando oportunidades, aquí no se está haciendo absolutamente nada. Yo vi una directa, o un pedacito de una directa, donde participó el vicepresidente de la Unión de Juristas de La Habana, que le dieron mucho bombo y platillo, pero no había nadie, el licenciado Pedro Pablo Porrapista. A mí lo que me asombra es que en esa directa, este señor conocido aquí en las redes sociales como Bárbaro Silva, le hace una pregunta que, aparte de ser una pregunta cínica, lo único que demuestra es su falta de conocimiento de la historia de su país. Mostró realmente la ignorancia en la que lleva toda su vida, ¿no? Cuando le pregunta a este vicepresidente sobre la Constitución de 1940, que según el señor Silva, si es que se llama así, que sabemos que no se llama así, la expone como que la mayoría de los cubanos, o muchos de los cubanos que están en contra del proceso dictatorial que hay en Cuba, la ven como el santo griñal de la existencia cubana. Bueno, eso denota que esta persona no sabe nada, pero nada de Constitución. Esa es una. Número dos, no sabe nada de la historia de su país, ni sabe tampoco absolutamente nada de la importancia de la Constitución de 1940. Yo no voy a extenderme mucho en eso porque podríamos pasarnos mucho tiempo hablando sobre la Constitución de 1940 y cuál es la importancia de la Constitución de 1940. Pero a este personaje que no sabe nada de historia, yo le voy a decir algunos pequeños detalles. Número uno, Cuba, con este invento que quieren hacer ahora, tendría 9 constituciones. ¿Sí? La propaganda mediática de Cuba está dando como de que el sí va a ganar por un margen pequeño, ¿no? Cuando en Cuba no se ha hecho ninguna encuesta seria por alguna compañía seria, porque estoy consciente que muchísimos cubanos no van a hablar de eso, porque eso está demostrado,
que los cubanos en Cuba no hablan de política y cuando salen mucho menos, porque simplemente no tienen formación cívica y tienen un miedo y un terror que, por favor, eso lo sabemos todos. Hasta los que viven afuera, en una sociedad libre donde por opinar nadie va preso ni a nadie se reprime, todavía tienen en su sangre ese gen del miedo y del terror. Bien, déjenme decirle algo. Esta constitución es muy estúpido. Los dos personajes estos que se creen algo en su entrevista cuando hablan, que ponen como argumento que votar no implica volver a las torturas de 1959. Caballero, déjenme decirle algo. Ustedes que tanto presumen de educación en Cuba y de que la gente está instruida, coño, eso es una burla, eso es una falta de respeto. Ustedes saben que si esta constitución no pasara, que va a pasar porque a ustedes les conviene que pase, y yo puedo decir los argumentos por cuál les conviene que pase. Si no pasara, no pasa absolutamente nada. Se queda la Constitución del 76, que es otra falsa, pero se queda la Constitución del 76. Esa Constitución del 76 que Fidel lo hizo, Fidel la hizo simplemente para consolidar todo su poder, para desbaratar y confirmar todo el desplome de cualquier entidad democrática que podía existir en Cuba. Ese fue el fin. Y que prácticamente incorpora en la Constitución del 76 prácticamente parámetros muy similares a la Constitución rusa, porque había que alinearse al bloque comunista. Por eso yo siempre he dicho que Cuba no era un país alineado, es una opinión muy personal mía, no es alineado porque Cuba participó y dio todo su respaldo y apoyo a la invasión rusa de Checoslovaquia en 1968, que trajo al traste miles y miles de jóvenes muertos, en este caso asesinados, vamos a decir la palabra exacta. Cuba tomó partido en esta potencia extranjera que era la Unión Soviética. En ese momento, cuando tú te alineas a una política de potencia, a una política de un bloque, como era el bloque socialista, a conveniencia, todo el mundo lo sabe, usted deja de ser un país alineado. Usted está tomando una posición. Usted está bien alineado con una línea que era la del bloque comunista. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con esto. Este invento de constitución, señores, lo único que da es la garantía de poner a un partido por encima de una constitución. No existe un país en el mundo, escúchenme, no existe un país en el mundo que tenga un partido político por encima de la constitución del país. No existe. No existe. ¿Por qué no existe? La constitución, ninguna constitución, ninguna en el mundo entero tiene carácter ideológico y partidista. Ninguna. Todas las constituciones, todas, se basan en derecho establecido. No se basan en otra cosa, en derechos establecidos. Para eso se hace una constitución. La constitución es la carta magna de un país. Ahí se recogen todos los derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su raza, de su credo, de su ideología. Son derechos que van a regir de manera igualitaria para todos los ciudadanos. Ahí es donde radica la verdadera igualdad, en los derechos que tenga cada ciudadano, desde la persona más acaudalada hasta la persona más pobre, desde la persona más simple hasta la persona que tenga el cargo o la profesión o el conocimiento o la instrucción más grande que puede existir. Todos ante la ley son iguales. Esa es la verdadera igualdad. En eso radica la verdadera igualdad. Pero cuando tú estableces que un partido está por encima de la Constitución, los derechos suyos no existen. Los derechos suyos están supeditados a la opinión de cualquier pelagato que dirija ese partido comunista en Cuba y que decidan ellos lo que les dé la realísima gana por encima de la ley. Entonces no hay derecho verdadero, no hay igualdad verdadera. Entiendan eso de una vez y por todas. Por eso una persona digna jamás va a apoyar que un partido esté por encima de una constitución.
La Constitución rige todos los derechos, por tanto, todos los grupos políticos se tienen que supeditar y respetar esa Carta Magna. Ahí es donde entra el valor de una Constitución. Eso no va a existir en Cuba en estos momentos. No va a existir, sino todo lo contrario. Eso le da la potestad a un partido a decidir cuándo tú eres traidor, cuándo tú no eres traidor y aplicar la ley a como mejor le convenga. ¿Por qué lo están haciendo? Bien, lo están haciendo para tener todas las garantías respaldado supuestamente a través de la opinión del pueblo, que todo el mundo sabe que el pueblo levanta la mano por miedo, ¿sí? Para hacer lo que le dé la realísima gana, porque la situación se va a poner más negra de lo que está, ¿sí? La situación se va a poner que ellos necesitan esto para justificar al mundo esa verborrea que llevan 60 años diciendo que están defendiendo los intereses del pueblo, y todo el mundo sabe que toda esa agrupación fidelista burguesa, porque ese es el término que voy a empezar a usar a partir de ahora, fidelistas burgueses que se han enriquecido y han vivido bien a costa de una ideología que aparentemente dice que es por los pobres y con los pobres, pero no viven ni con los pobres, ni se juntan con los pobres, sino que al contrario, viven a expensas de la miseria de esos pobres, que es la mayoría de Cuba, que está elevada por encima del 90% de la población cubana, para tener la garantía de poder hacer y deshacer en el mundo entero. Por eso el cubano digno, el cubano que se respete, el cubano que le importe un futuro y un porvenir para sus hijos, y no estas 3 generaciones de cubanos que está perdida. Me refiero a esos jóvenes que cuando triunfó la revolución fueron los padres nosotros que tenían 20 y tantos años, 30 y tantos años, que perdieron sus vidas porque jamás vieron sus sueños realizados, no vieron una promesa realizada. Los hijos de estos terminaron perdidos también, que somos nosotros, y la tercera generación, que son los hijos de nosotros, que tampoco tienen futuro alguno, que son los jóvenes que tienen entre 25 y 32 años. Están perdidos también. No tienen futuro, tienen que estar robando para vivir. Es decir, no hay futuro para tú decir voy a vivir de mi trabajo honradamente. Eso no existe en Cuba. ¿Ya? Un país que no respeta sus fuerzas de trabajo, donde relega sus fuerzas de trabajo y es capaz de contratar fuerzas de trabajo extranjeras, teniendo una fuerza de trabajo en Cuba desempleada, que es muchísimo las personas desempleadas que hay en Cuba, con un poder adquisitivo que ya lo sabemos ya por debajo de los $2 diarios. ¿Ese es el país que nosotros queremos? No, ese no es el país que nosotros queremos. Ahora, no se dejen engañar. Ningún cubano que se respete quiere un país perdido, quiere un país fallido. Ninguno. Ningún cubano que se respete quiere narcotráfico en Cuba, quiere crimen en las calles. Ningún cubano que se respete quiere instituciones de la salud pública destruidas y abandonadas, ¿sí? Ni quieren una educación que vale 3 kilos. Ningún cubano que se respete quiere eso. Ningún cubano que se respete quiere que el trabajo no alcance para vivir honradamente. Ningún cubano que se respete quiere una sociedad fallida, ni quiere una guerra civil. Eso es mentira. No se dejen engañar más por el cuento ese de los fidelistas burgueses, que al final son burgueses, con ese coco de meter miedo. Señores, todo tiempo futuro tiene que ser mejor. ¿Cuál es el miedo? La vida pertenece a la gente valiente, a la gente que quiere un cambio. ¿Quién no quiere vivir mejor? ¿Quién no quiere que su familia goce de mejores bienestar? Si se vota por esa Constitución, no se está votando por una vida mejor. Se está votando por la continuidad de la misma basura que tenemos por 60 años. ¿Qué derechos son los que estamos defendiendo? ¿Seguir esclavo de un gobierno que no se preocupa por nadie? ¿Que no le importa nada la vida de esa persona que no tiene que comer? ¿Eso es lo que queremos votar? No, ustedes lo que van a votar es por una Constitución que le garantice la inversión extranjera a los inversionistas, de lo cual el cubano no se beneficia en lo absoluto. Los ingresos por las inversiones en Cuba son de millones y millones y millones de dólares. Y el cubano sigue igual, no, sigue peor. Y va a venir peor la situación. Entonces,
Entonces, ¿dónde está esa inversión extranjera? ¿Dónde están los millones de venidos de todas esas exportaciones, de todo ese negocio? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? ¿En el gobierno corrupto que se lo roba? ¿Que lo está malversando? Caballero, esta dictadura ha robado más dinero que todos los gobiernos anteriores del año 1902 a 1958 en Cuba. No se engañen más. Los hijos de los jerarcas se cogen vacaciones con dinero que es del pueblo, con dinero malversado. Porque si el cubano normal no puede darse un viaje al exterior y hospedarse en hoteles y pagar una suite de 2.000 euros la noche, ¿de dónde esta gente sacan ese dinero? No se dejen engañar más, eso es corrupción. Eso se llama corrupción. ¿Y ustedes van a votar por eso? Bueno, para retomar el tema, el señor Bárbaro Silva le pregunta a este vicepresidente, al señor Pedro Pablo, sobre la Constitución del 40. Déjenme explicarle algo para que Bárbaro entienda algo, porque mucha gente no lo entiende por qué hablamos de la Constitución del 40. La Constitución del 40 es la única constitución en Cuba hecha donde participaron todos los grupos políticos, todos los partidos políticos, donde se llevó a elecciones y según la cantidad de votos que sacó cada partido político, todos los que habían, porque participó hasta el Partido Comunista, no fue excluido el Partido Comunista, como sí pasa ahora, que todos los partidos de la oposición, todos están excluidos. Ninguno tiene la forma de poder participar en este nuevo proyecto de constitución, todos están excluidos. Entonces, cuando tú estás elaborando una constitución y no hay derechos para cada uno de los ciudadanos de manera igualitaria, eso es un fraude, eso es un engaño, eso es una basura. ¿Sí? Es una basura, porque cada persona que compone esa nación, sus ideas tienen que estar reflejadas en esa constitución y sus derechos tienen que estar reflejados en esa constitución. Una constitución que es excluyente es inmoral, no es decorosa, no es virtuosa y mucho menos responde a los derechos de cada uno de los ciudadanos. Vamos a poner las cosas por su nombre. Si hay un partido que no tiene la línea comunista o no tiene la línea socialista o el nombre que le quieran dar, tiene que estar reflejado, tienes que contar con él. Pero es muy fácil decir y no reconocer a una oposición porque en el momento en que no la reconozco, pues entonces no existe. Esa es la mentalidad de ellos. Pero sí existe, ahí está. Ahí están los opositores de Cuba. Muchísimos partidos, diferentes corrientes y diferentes tendencias. Ninguno participa en la elaboración de esa constitución. Elaboración que de hecho está preparada desde el 2013. Aquí nada sale de hoy para mañana. No se vayan a equivocar con eso. Aquí todo el mundo sabe la necesidad que tienen ellos de aprobar esa constitución para decirle a los inversionistas extranjeros, mira, tu inversión va a estar garantizada, tu inversión va a estar segura porque aparece aquí en la Constitución. ¿Sí? Que hasta ahora no aparece, por supuesto. Pero ¿cómo ustedes pueden hablar de derechos cuando esta gente van quitándole cosas y van cambiando cosas en las constituciones a conveniencia propia? Porque si ustedes se los olvidó el proyecto Varela se desarrolla porque había una cláusula en la Constitución que permitía que con más de 10.000 firmas podía haber un movimiento de revocación a algo. Ellos cambiaron las cláusulas porque está loco. Si puede pasar, porque Varela lo logró, llegó a tener más de 10.000 firmas. ¿Y qué hicieron? Fueron por cada CR, firmen aquí, la gente con miedo, imagínate, me está mirando el hombre. Si la gente no firma, va a ir para adelante para decir que no estuve de acuerdo. Y la gente tiene miedo. Como ahora está toda la verborrea por el sí. ¿Alguien ha visto algún cartel en Cuba? Yo voto no. Público. No sé, que salga hablando yo voto no. Lo que le va a caer la ría es mucho, hasta prisión le van a meter. Porque es una campaña brutal de represión, donde la gente no puede, caballero, si usted no se puede expresar libremente para decir yo voto no, entonces ¿dónde está la Constitución que dice que todos los derechos de cada ciudadano están garantizados? Si usted no tiene el derecho de poder hablar libremente, no lo tiene.
No me estén hablando de España, ni Estados Unidos, ni Argentina. No me interesa eso, estamos hablando de Cuba. No traten de tapar una cosa mal hecha con otras cosas mal hechas que andan en el mundo entero. Así no se gana un argumento. Demuéstrame que tú tienes la razón. No te bajes en lo que está mal para tapar la falta tuya. Entonces, si este hombre le dice que por qué tanto lío con la Constitución del 40. Primero, no se ha leído la Constitución del 40. Debería de leértela. Debería de leértela. Como tampoco te has leído el proyecto de Constitución nuevo, porque estoy convencido que no te lo has leído. Léete las dos, mijo, a ver si tú puedes tener por lo menos 3 neuronas para ver la diferencia de una u otra. Vuelvo y te repito, en la primera, ¿sí? Participaron libremente todos los partidos políticos, hasta el Partido Comunista participó. Porque aunque le duela a usted el primer gobierno de Fulgencio Batista y Saldívar, de 1940 a 1944, ha sido hasta el día de hoy el gobierno más democrático que ha tenido Cuba. Y me estoy hablando de toda la base constitucional, ¿sí? Los comunistas formaron parte del gobierno de Batista, ¿sí? El Partido Comunista pasó a la legalidad, los sindicatos obreros pasaron a la legalidad, todo el mundo tenía la oportunidad de manifestar sus opiniones. Eso no existe en Cuba ahora. Y no existió después del 44 tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, esa Constitución del 40, para los que hablan así bobería, como las estupideces que dijo este señor, que a mí me llama la atención, porque uno de los argumentos que este vicepresidente, a ver, déjame buscar porque lo tengo anotado aquí porque ni me acuerdo el nombre, vicepresidente de la Unión Jurista de La Habana, el señor licenciado Pedro Pablo Porra Pista, cuando Bárbaro Silva le hace la pregunta, ese tipo hasta tartamudeó. No sabía ni qué iba a contestar. Y él mismo, en su miedo, porque por supuesto, él no va a hablar de la Constitución del 40, porque él no quiere su cabeza rodando. Él quiere mantener la posición privilegiada que tiene como funcionario del régimen. Se pone a hablar de la Constitución del 40, que era una constitución moderna, ¿sí? Que se había desarrollado andando la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con la Constitución del 40? No tiene que ver absolutamente nada, señor. Usted es jurista. Usted podrá engañar a un montón de gente, pero yo se lo voy a decir en mi directa. La Constitución del 40 posiblemente sea una de las constituciones más avanzadas del mundo. En su época fue la más avanzada del mundo, más avanzada que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Sí? ¿Cómo tú vas a decir que jugó un rol importante en su época? La Constitución de los Estados Unidos tiene muchísimos años, ahí está. Y si algo tiene grande este país, es que tiene una Constitución que no la pisotean. Una Constitución donde ningún partido político está por encima de ella. Ni los demócratas, ni los republicanos, ni los verdes, ni los comunistas, ni ninguno. La Constitución es lo máximo. Y todos tienen que regirse por ella. Y cuando viola la Constitución, usted aquí le pasan por arriba a la sociedad y todos los organismos de la sociedad. Porque esto es un Estado de Derecho. Nadie está por encima del Estado de Derecho. Nadie, ni el mismísimo presidente. Porque la Constitución es la máxima ley es la Constitución de este país. Nadie se puede ir por encima de ella. Entonces, lo que sí te voy a recordar es una cosa, vicepresidente Pedro Pablo. La Revolución Cubana, la base de esa lucha armada, fue restituir la Constitución del 40. Que por supuesto Fidel Castro traicionó abiertamente y nunca la restituyó. Al punto que Fidel Castro estuvo gobernando en Cuba por 11 años. Por 11 años no. Estuvo gobernando por
por 17 años sin constitución legal, solo con estatutos, al estilo de Batista en su dictadura. ¿Sí? Porque estábamos sin constitución, porque jamás se restituyó la constitución del 40. Engañó a todo el mundo. Y cuando se habían ya planificado las famosas elecciones, se paró y dijo, ¿elecciones para qué? Y todo ese pueblo que no tenía la visión, porque tenía una miopía política muy grande y porque se olvidaron de su historia, no le dieron importancia. Hoy por hoy más de la mitad del pueblo de Cuba se arrepiente de todo eso que pasó atrás. ¿Por qué? Porque Fidel Castro traicionó. No nos vamos a engañar más. Porque restituir la constitución de 1940, Fidel Castro tenía que haber hecho elecciones libres. Y no le convenía a las elecciones libres. Le tenía miedo a las elecciones libres. Le tenía miedo porque ese trauma lo traía él desde que era estudiante. Porque nunca, ni en la universidad votaron por él para presidente de la FEU. Entonces, ¿qué tan importante era cuando todos esos jóvenes revolucionarios, porque las revoluciones salen de las universidades, no votaron jamás por Fidel Castro? ¿Por qué? Porque no convencía. Porque la gente se dieron cuenta. La mayoría se dio cuenta que ese tipo no era el tipo importante. Entonces, no hizo elecciones, no restituyó la constitución del 40, inventó una constitución para pegarse a los rusos. ¿Sí? Porque teníamos que pegarnos a alguien, teníamos que vender la isla a alguien. Entonces nos volvimos a convertir en colonia, pero en este caso los rusos. Y usted habla que la constitución del 40 no es importante. No, lo que pasa es que la constitución del 40 te exige el respeto al pluripartidismo y a la decisión de cada ciudadano a optar por su orientación política. A usted no le conviene eso, por supuesto que no. Por eso ustedes no restituyen la constitución del 40. Porque en la constitución del 40 está la garantía para las inversiones extranjeras, están las garantías de los derechos constitucionales. Además, déjame decirle algo al señor Pedro Pablo. Señor Pedro Pablo, no tiene nada que ver en el disparate que usted habló, que la constitución del 40 había nacido antes de la Carta de los Derechos Humanos del año 1948. Y había nacido antes de todo el avance mundial con la creación de la ONU. Eso no tiene nada que ver. Si no tiene el valor de decir públicamente la verdad sobre la Constitución de 1940 y por qué el pueblo cubano, después de 60 años, después de 67 años, mejor dicho, porque voy a hablar de que Cuba vive en dictadura desde el 10 de marzo de 1952. Voy a incluir los 60 años de dictadura del castrismo y los 7 años de la dictadura de Batista. Son 67 años de dictadura militar. La dictadura más larga del hemisferio occidental. No nos engañemos más. No vamos a darle más vuelta al dime que te diré. Sean honestos, aunque sea una vez en su vida. Y si no tienen la capacidad de ser honestos y no tienen la vergüenza de decir la verdad, cállense la boca mejor. Cállense la boca. Que todo lo que hablaron en la década de 50 hoy está más vigente que nunca. La constitución de 40 está más vigente que nunca. Y el programa de la historia más soberana está más vigente hoy en el 2019 que en 1953. ¿Sí? Esa es la realidad del cubano. Un pueblo empobrecido. Un pueblo que en vez de adelantar se ha sumido en el atraso. En una sociedad que ha perdido valores, que está en crisis moral completa. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Le recomiendo a la gente, yo sé que la mayoría de la gente no quiere leer, léanse la Constitución del 40 para que entiendan dónde están los derechos de cada ciudadano. Pero además, déjeme decirle algo más. Para Pedro Pablo, la Constitución del 40, prácticamente toda la Declaración de los Derechos Humanos, de la Carta de los Derechos Humanos de 1948, está implícita en la Constitución del 40. ¿Sabes por qué? Porque en esa Constitución del 40 está explícito
el pensamiento de los pensadores cubanos, aquellos que hicieron la cubanía. Está explícito el pensamiento de Félix Varela, está explícito el pensamiento de José Martí, ¿sí? Está explícito el pensamiento de Saco, de Mendive, de los grandes pensadores cubanos, de Varona. Ahí está en la Constitución del 40. ¿Sí? No engañe más a la gente. Que ni Varela ni Martí estuvieron a favor de dictadura, ni represión, ni control del Estado sobre las personas. Siempre lo criticaron. Siempre lo criticaron. Porque José Martí define el socialismo como la futura esclavitud. Y lo dijo en 1884. Y si usted quiere, usted que es jurista, vaya a las obras completas de José Martí, la que editaron en el proceso revolucionario, que creo que la editaron en el año 76. ¿Sí? Tomo 15, página 288. Ahí lo vas a encontrar. El artículo se llama así, la futura esclavitud. Tanto que hablan de los esclavos, que la gente trabaja y se vuelven esclavos capitalistas y todo el cuento ese. En el socialismo, que es lo que existe ahora en Cuba, el trabajador se vuelve esclavo del Estado. Del Estado. Y vive como un pichón al Estado a ver qué le dan. Porque no es un hombre libre. Porque no es un hombre que puede valerse por sí solo. Está supeditado, encadenado a las decisiones del Estado, a las decisiones de un gobierno que no tiene por qué ser necesariamente el pueblo, porque eso es mentira, todo el mundo sabe que es mentira. El gobierno de Cuba está en manos de 4 familias y no lo suelta. Y no lo suelta. ¿Ya? Terminé con la Constitución. Señores, déjenme decirle algo. Esta es la única oportunidad que tiene el cubano para poder votar. Y vuelvo y lo repito. No ir a las urnas no va a cambiar absolutamente nada, le están dejando el camino libre. El cubano tiene que ir a votar. Este es el plebiscito del cubano. Señores, llénense de vergüenza. Llénense de vergüenza que nadie, pero absolutamente nadie, lo va a cuestionar, nadie lo va a poder criticar, no van a recibir ni consecuencias, no van a tener ni consecuencias ni represalias, porque usted va a votar de manera secreta, solo. Sáquese ese sentimiento que usted tiene adentro por la libertad, por ver a su país libre, por el futuro de sus hijos, de sus nietos. Esta es la oportunidad que usted tiene para decirle, no estoy contigo. Porque si usted no está de acuerdo con esa nueva constitución, usted le está diciendo a la dictadura, yo no estoy contigo, yo quiero que te vayas. ¿Sí? Por eso le tienen miedo a que se haga campaña por el no. Por eso están gastando millones de dólares, no pesos cubanos, millones de dólares en propaganda por el sí. La televisión, la prensa, todo por el sí, por el sí. Aparte de disponer de esa quinta columna de lacayos y traidores al pueblo de Cuba que radican en el exterior, que proponen el sí también. Y ninguno va a ir a Cuba a votar, ninguno va a sacar su pasaje para ir a Cuba a votar. Mentira, mentira, no lo van a hacer. Ninguno de esos que nosotros vemos aquí en las redes sociales, que hablan mucho, que mucho aguaje, ninguno va a ir a Cuba a votar, ninguno. ¿Estás loco? ¿Cómo va a estar yo los dólares para ir a Cuba a votar? Eso, mi patriotismo no iba para eso. Eso es lo que va a pensar toda esa gente. Ninguno va a hacerlo, ninguno. Pero aquí están para eso, para mortificar, para irritar a la gente, con todo su cinismo y todo su descaro. Eso es lo que hay. Señores, voten no. Tengan un poco de decoro. Tengan un poco de vergüenza. Dejen el miedo a un lado. Si no lo hicieron en 60 años, no lo pudieron hacer. Esta es la oportunidad que tienen. Este es su plebiscito. Esta es la única oportunidad para decirle a la dictadura, no te quiero. Yo quiero una Cuba libre. Yo quiero una Cuba con derechos. Yo quiero valerme por mí mismo. Yo no quiero tener un régimen que me tenga la bota puesta arriba de mí. Esta es la oportunidad que tienen todos los cubanos. ¿Sí? No la desperdicien. Porque no va a haber otra constitución ni en los próximos 40 años, señores. Recuerden que el régimen necesita esto. Porque Venezuela se va del aire.
Venezuela se va del aire, caballero. Y esto es lo que le va a dar la garantía a ellos para poder reprimirla abiertamente. Tanto que ustedes están preocupados de la opinión internacional. Esta es la carta para decir, el pueblo está con nosotros. Mentira, que todo el mundo sabe que esto es miedo y terror. Porque Venezuela se va. Y este es el otro tema que voy a tratar ahora. Miren, la opción militar ya está decidida ya. No importa cuántos griten por ahí, no importa cuántos salgan a hablar, que están en contra de la guerra, que no sé qué más. Están en contra de la guerra, pero cuando matan a los jóvenes, cuando han matado a los jóvenes en la calle, que han protestado contra el gobierno de Maduro, ninguno de estos, ni la Yadir Escobar, ni el otro, han salido a criticar los crímenes en las calles de Venezuela. Ninguno, por eso quiero que abran los ojos, porque todo esto son doble moral. Todos estos son traidores a la dignidad humana, todos estos son traidores a la libertad. Ninguno critica a los muertos de Nicaragua asesinados en las calles. Ninguno. Al estilo de Pinochet, al estilo de Altieri, al estilo de Stroessner en Paraguay, los crímenes abundan y nadie dice nada. Porque son aliados políticos de la izquierda. Pero son asesinos igual. Ortega es un asesino. Más asesino que Anastasio Somoza de Baile. ¿Sí? Y Maduro es más asesino, pero más asesino que cualquier dictador que puedan buscar. A ver, vamos a decir uno, vamos a decir uno del año 54, 58, ¿cómo se llamaba este? Ya se me olvidó el nombre. Asesinan a su propia juventud en la calle. Tienen las manos manchadas de sangre. No hay diferencia. No hay diferencia entre el asesino de Batista y el asesino de Daniel Ortega, por ejemplo. Ninguna. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero que alguien me diga cuál es la diferencia. Ninguna. Asesinos que mataban a la gente. Asesinos. Punto. Déjenme decirle una cosa. Maduro, tu suerte está echada ya. Yo no creo que te vas a pudrir en Guantánamo. No lo creo. A ti te van a hacer un juicio y te van a dar pena de muerte. A ti te están dando la opción de que te vayas. Y todo el que te está diciendo que te aguante y que aguante y que aguante, sabe que te van a sacar del paso. Te van a sacar, ya lo tuyo está decidido ya y todo el mundo lo sabe. Raúl Castro sabe que los días tuyos están contados. Y se está diciendo que aguanta. Si tú te has creído el cuento de que van a mandar tropas y que los cubanos van a ir a Venezuela a fajarse con el imperialismo, ay, brother, se nota que tú no sabes nada de economía. No hay billete para mantener una guerra. ¿Oíste? No hay billete. Eso es bluff. Eso es bluff. No hay billete para mantener una guerra. Una guerra necesita dinero. Y ustedes, el gobierno chavista, no tiene un peso. Y el gobierno de Cuba, tampoco. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando se te tiren a buscarte, Maduro, cuando se te tiren a buscarte, todo eso que están al lado tuyo, van a ver cómo pactan con las personas que van a intervenir. Y se van a ir huyendo y te van a dejar solito, pero solito. Y vas a llorar mucho y te vas a maldecir mucho. Y te vas a acordar cuando te dieron la oportunidad que abandonaras el poder y que por lo menos, tuvieras un poco de cordura por tu pueblo. Irte. Pero tú estás optando por las armas también. Bueno. Olvídate el teque de Vietnam, que ese teque ya lo hemos oído muchas veces ya. Después de Vietnam, ese teque lo hemos escuchado. Lo escuchamos en Irak, lo escuchamos en Libia, lo escuchamos en muchísimos lugares, en Panamá. Pero parece que tú no aprendes. Que cuando aquí te dicen, voy para arriba de ti, no importa qué tiempo se demoren, van para arriba de ti. Me recuerdan muchísimo a Manuel Antonio Noriega, con su machete. Cuando se tiraron los gringos, no dio ni órdenes militares. Lo que hizo fue huir y meterse en la embajada. Y lo sacaron de abajo un escritorio, está llorando y todo. ¿Y sabe cuál fue el resultado de su vida? Bueno, parece que tú quieres eso. O quieres estar igual que Saddam Hussein, o quieres terminar igual que el Gaddafi. Porque déjame decirte una cosa, Maduro. Yo estoy convencido que tú no te vas a morir fajándote a los tiros con los gringos. Nah, tú vas echando, tú has robado mucho para eso. Tú has robado mucho y la gente que están al lado tuyo, todos han robado muchísimo. Y no creo que nadie de ustedes
va a arriesgar la vida por eso. Ustedes tienen que tener por lo menos tienen que tener una opción para escapar. Pero si tú permites la intervención, ojalá que te puedan capturar y no te den chance de escapar, para que por lo menos puedas enfrentar la justicia venezolana y le tenga que responder a cada familia por su hijo asesinado. Tú no quieres diálogo, tú lo que quieres es tiempo. ¿Te acuerdas, Oscar Pérez, que te pidió que cuando estaban rodeados, que no tenían más alternativas, se fueron a rendir y tú no permitiste que se rindieran? Tú no permitiste ningún tipo de diálogo, tú los asesinaste a ellos. ¿Con qué moral tú hablas de diálogo y de paz y de amor? ¿Cuál amor, compadre? ¿Asesinar a los jóvenes en la calle? ¿Ese es el amor tuyo? No, chico, no. El tiempo tuyo está contado, compadre. Y déjame decirte una cosa, te van a pasar por arriba. Y para todos aquellos que están gritando no a la guerra, yo no quiero guerra, déjeme decirlo. La guerra trae pérdida para todo el mundo. La guerra trae pérdida para todo el mundo. Pero ustedes no están dejando más opción. Ustedes quieren una dictadura, perpetuarse en el poder tipo Cuba y acabar con la gente como están acabando con un pueblo entero. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que vivir así? ¿Porque a ti te da la gana de vivir bien a costa de ellos? No, chicos, no. Ustedes lo que son, es que ustedes son corruptos, de pie a cabeza. Las ideas de ustedes son corruptas, las mentiras de ustedes están a todo val. ¿Entiendes? Lo que pasa es que ustedes no tienen ningún tipo de vergüenza, chicos. Pero sí te voy a decir una cosa. La suerte tuya hace rato ya la decidieron ya. Bueno, ya tú sabes lo que toca. Ni va a haber otro Vietnam. Olvídense eso, que eso no va a pasar. Dejen la bobería. ¿Sí? Dejen la bobería. Y Cuba te está diciendo lo que te está diciendo porque Cuba, el imperialismo cubano, no quiere perder, tú sabes, sus pozos de petróleo que tiene en Venezuela. Porque sabe que está en juego su estabilidad. Y él sabe que si Venezuela se cae, por carambola ellos vienen atrás. Si no, para verle, esto es un problema de tiempo. El tiempo es mejor amigo del hombre. ¿Sí? El tiempo es mejor amigo del hombre. Cuando ese cubano vuelva de nuevo a apagones, la comida, la poca comida que tienen echada a perder, y que no, yo te voy a hacer un cuento. Si se va a repetir la misma historia del 91 y 92. Está bien. Vamos a estar vivos para verlo. ¿Sí? Vamos a estar vivos para verlo. Pero a ti no te importa el pueblo tuyo. A ti no te interesa el pueblo tuyo. A ti no te interesa el pueblo tuyo. Pero en serio te lo digo, ya has robado bastante. Toda tu gente han robado bastante. Bastante. El escándalo iba a todos lados. El funcionario de cuando Chávez, los que tú tienes ahora, millones en propiedades, aviones, apartamentos, edificios en los Estados Unidos, en Europa, millones también. ¿De dónde los sacaron? ¿Cómo es que un hombre se hace rico de la noche a la mañana sin inventar nada, sin tener una industria, sin haber creado nada? ¿Cómo se hace rico? Robando. Porque todo lo que han hecho los tuyos es robar. Robar. Nadie se hace multimillonario de la noche a la mañana caído del cielo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ustedes no tienen vergüenza. Pero la internet es un arma poderosa. Porque toda la verdad de Venezuela sale, no importa que ustedes controlen los medios. Es como en Cuba. Ya en Cuba uno se entera de todo. Ya el gobierno de Cuba perdió el monopolio de la informática. Lo perdió. Ya no solamente es que la verdad es la que dice Granma o la que dice Juventud Rebelde o el Tribuna, no, o la que dice el noticiero de la televisión o la mesa redonda, no. Ahora la gente ven cómo la policía golpea, cómo maltrata, cómo matan a aquel y lo escuartizan y lo meten en una maleta, como le hicieron al italiano ese que vive en Las Tunas, que fue asesinado al estilo de cualquier película norteamericana y lo descuartizaron todo y lo metieron dentro de una maleta. En Cuba no hay crimen, no hay violencia. Oye, ¿qué clase de mente esa? ¿Sí? Entonces, hay muchísimas cosas más. Y todo va saliendo a la luz. Ya no lo pueden tapar. La guerra esta, que el difunto dictador habló que había que ganarla, esta guerra está perdida. Esta es la última derrota del difunto Fidel Castro. Perdieron la guerra de la información. La perdieron.
porque cada día el cubano va más por la verdad. Y desde que establecieron en diciembre la internet, ustedes cada día, no para, no hay una semana que no salga una información de algún atropello, de algún maltrato, y no lo pueden parar. No lo pueden parar. Están igualitos al estilo de cualquier dictadura latinoamericana. Bueno, porque antes salía, esa cosa de las dictaduras latinoamericanas salía a la luz pública, la de Cuba era la única que no salía. Ya ustedes están al mismo nivel ya. La entrada de golpe, la falta de derecho, la falta de respeto social, ya eso sale a la luz pública ya. Ya sale. Pero Maduro, tu tiempo está contado, mi hermano. Y déjeme decirle algo a Cabello, que amenazó al presidente interino de Venezuela. Cabello, no te la he de guapo. O tengo que recordarte, Cabello, que en el año 92, cuando estuviste con Hugo Chávez, en el intento golpista, que a ti te capturaron, tenías tanto miedo que no podías ni decir tu nombre. Cuando te bajaron del jeep y Cabello, que te recibió el señor López, que te tuvo bajo custodia, usted estaba todo orinado, señor, de miedo. Orinado, usted se meó todo de miedo. Esta vez no te vas a mear, esta vez te vas a mear, te vas a cagar. Y vas a llorar y vas a pedir por tu vida. Si no, dale tiempo al tiempo. Deja que los marines se te tiren arriba para que tú veas qué cosa es de verdad. Sí, porque en ese intento de golpista Hugo Chávez tampoco disparó un tiro. Es que la historia se me parece y todo. Porque se metió en el Museo de Bellas Artes, el Museo de Historia. Ese no disparó un tiro, dispararon otro. Eso sí estaba bien. Un golpe de Estado que tuvo decenas de muertos. Y nadie habla de eso. Y ustedes se quejan porque le están dando un golpe de Estado, o porque dicen que le están dando un golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? Porque yo sepa no mataba a nadie el gobierno. ¿Sí? Maduro, recoge los chelines tuyos, muchacho. Consejo que te doy. Y vete un bando, aprovecha eso. Si te meten en Guantánamo, no vas a ver a nadie. Bueno, es que ¿para qué hablar de eso? Esa cara tuya te la van a sacar porque te van a tirar fotos y lo van a sacar en la media. Esa cara tuya de estúpido, porque además tú eres un presidente estúpido, tú eres un tipo bien ignorante, vas a tener más cara de estúpido todavía. Pero bueno, si tú prefieres eso, no hay problema. Parece que la historia no te lo ha enseñado. Venezuela se cansó de ti, compadre. Y las palabras de Oscar Pérez hoy tienen más vigencia que tuyo. Maduro, tu poder se acabó. Tu poder se acabó, Maduro. Usted no va a llegar a ninguna parte. Y sigue confiando que alguien va a sacar la cara por ti. Recuerda que en esta vida nadie saca la cara por nadie. Así que yo espero, por lo menos espero, y te voy a dar el derecho a la duda de que tú seas un hombre con un poco de valor. Fíjate, no me voy a cuestionar si eres cobarde o no. Te voy a dar el derecho que seas un hombre de valor. Que no estoy convencido de eso, pero espero que así sea. Déjenme abrir la cámara para si alguien quiere entrar, porque esta directa la voy a terminar ya. ¿Ok? Abrí la cámara por si alguien quiere participar. Porque por lo menos ya yo me voy en retirada. La cámara está abierta. Señores, si alguien quiere participar, hablamos de dos cosas. Del proyecto de constitución de Cuba y del caso de Venezuela. Yo sí, digo una cosa sobre Venezuela, porque yo sí lo recuerdo perfectamente bien. Tú que hablas de paz, Maduro. Maduro, tú no eres un hombre de paz. Porque te voy a recordar algo, Maduro, que a mí no se me olvida. Ante las elecciones usted dijo, bien claro, y está el video por ahí, yo lo voy a buscar y lo voy a demostrar aquí. Usted dijo, si el chavismo pierde, si perdieran ustedes el poder en las elecciones, quiere decir, fíjense, esto implica perder el poder. El perder el poder implica que el pueblo no vote por ustedes. Sí, porque lo que van a las urnas es el pueblo. Implica que el pueblo vote por otra opción y ustedes no ganen el poder o no ganen las elecciones. Usted dijo que si ustedes no ganaban las elecciones, ustedes iban a conquistar el poder por las armas. Maduro, eso no lo hace un hombre de paz.
Maduro, eso no lo hace una persona de vergüenza. Maduro, eso no lo hace un hombre demócrata. Eso lo hace un dictador. Eso lo hace un represor. Así que usted metió el miedo de la guerra y va a correr la sangre si yo no gano las elecciones. Entonces tú nunca estuviste dispuesto realmente a hacer unas elecciones libres, por eso hiciste todos los fraudes que has hecho. Entonces no hables más que tú eres un hombre de paz, ni tú un hombre decoroso, ni un demócrata. Usted es un malnacido. Usted es un venezolano que jamás tuvo que haber nacido. De los tantos que también tenemos en Cuba, que no debieron de haber nacido nunca. Y bueno, señores, he tenido un monólogo. Nadie quiere entrar a conversar. Pues bueno, hoy es miércoles. Les deseo una buena noche de miércoles a todos. No sé por qué no veo comentarios en esta directa. Tendré que revisar la página porque no he visto comentarios ninguno aquí. Pero sí les deseo a todos unas buenas noches. Y no se dejen engañar, señores. Tengan la vergüenza de elegir lo que ustedes consideren que sea lo mejor para ustedes. Y no lo olviden, todo tiempo futuro tiene que ser mejor, señores. Tiene que ser mejor. Una Cuba libre, democrática e independiente, si es posible. Y para aquellos que dicen que si viene un cambio los americanos van a venir, bueno, si ahora los americanos no están en Cuba. Si necesitamos un gobierno democrático con vergüenza y donde el derecho de cada cubano esté representado. ¿Sí? Actúen por primera vez como hombres libres. Decidan lo que le dice su mente y su corazón. Piensen en sus seres queridos. Yo estoy convencido que los cubanos no quieren miseria para su familia. No quieren miseria ni pobreza para sus hijos, ni para sus nietos. Entonces tengan la vergüenza de votar por tener una Cuba mejor, señores, y por el fin de la dictadura. Tengan buenas noches.